En este vídeo voy a explicaros cómo es el nuevo modelo de selectividad que va a aplicarse este año de manera excepcional. Como sabéis, la Universidad de Valencia pues, ha modificado el examen y vamos a hablar un poquito de cuáles son los principales cambios y cómo afectan a nuestra asignatura. Vamos a recordar primero cómo era el examen hasta ahora. El examen hasta ahora sabéis que era una primera parte compuesta por 4 puntos que salían de un punto resumen, 2 puntos pregunta de producción y otro punto a partir de una pregunta concreta sobre el texto, que bien podía ser enunciar el tema, enunciar la tesis o decir algo sobre algunos argumentos, etc. Esa parte, esos 4 puntos iniciales, se mantienen exactamente igual, es decir, la columna vertebral del examen es la misma. La cosa cambia en donde antes teníamos la optatividad entre modelo A y modelo B. Sabéis que antes, en el modelo anterior, lo que teníamos era opción A y opción B. Y dentro de cada una de ellas, 2 bloques, el bloque de conocimiento de la lengua y el bloque de literatura. En el bloque de conocimiento de la lengua yo tenía 2 preguntas de 4 posibles bloques: morfología, sintaxis, léxico y modalización. Y cada una de esas 2 preguntas con 5 subpreguntas o 5 ítems. A 0,3 cada uno, 1,5. Por ejemplo, bloque de sintaxis con 5 preguntitas de sintaxis y bloque de léxico con 5 preguntitas de léxico. 0,3 cada preguntita, total 1,5 cada pregunta, total 3 puntos el bloque. Y los otros 3 puntos sabéis que venían de la parte de literatura, que consistía en cada uno de los 2 modelos iba a aparecer una de las 3 obras que habéis leído y con 3 preguntas, a 1 punto cada una, total 3 puntos. Eso es lo que teníamos hasta ahora. ¿Qué tenemos ahora? Vale, se mantiene exactamente igual la primera parte, como ya he dicho, y donde viene el gran cambio, donde viene la voltereta, digamos, es en la segunda parte. Vale, lo que vamos a tener ahora es un surtido de 10 preguntas para que cada alumno conteste a las 5 que quiera. Es decir, el examen ya no va a estar dividido en bloques y en 2 modelos con una serie de preguntas en cada modelo adscritas a cada bloque y demás. No. Ahora lo que tenemos es una lista de 10 preguntas, ahora veremos cómo se estructuran, y tenéis que contestar a 5, las que os dé la gana. Esto supone una optatividad prácticamente total, con matices, como veremos ahora. ¿Cómo se distribuyen estas preguntas? No es una distribución totalmente simétrica entre todas las posibilidades, como veremos. Las 10 preguntas son: pregunta 1, sintaxis, una oración y 3 preguntitas a 0,4 cada una. Pregunta 2, sintaxis otra vez, otra oración distinta y otras 3 preguntitas a 0,4 cada una. Pregunta número 3, morfología. Segmentar 3 palabras, 0,4 cada una. Pregunta número 4, lo mismo, otra de morfología con otras 3 palabras. Pregunta número 5, léxico. 3 preguntitas sobre léxico, ya sabéis, sinónimos, definiciones, siglas, acrónimos, etc. Pregunta 6, modalización. Comentar 3 mecanismos. Ya no son 5 como antes, ahora son 3. Pregunta 7, literatura. Una pregunta que vale 1,2 sobre un fragmento de una de nuestras 3 obras. Pregunta 8, lo mismo. Una pregunta sobre el mismo fragmento que la pregunta 7. Es decir, vamos a tener ahí un fragmento con 2 preguntas adscritas, la pregunta número 7 y la pregunta número 8. Y luego la pregunta número 9 y la pregunta número 10, de nuevo otra vez literatura, pero adscritas a fragmentos de otra obra distinta. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos esas 10 preguntas, se distribuyen en 2 de sintaxis, 2 de morfología, 1 de léxico, 1 de modalización, 2 de literatura sobre un texto, por ejemplo un poema de Federico García Lorca, y otras 2 sobre literatura de otro texto, por ejemplo un fragmento de Historia de una escalera o de Entre visillos. Se os ofrece esto,
un surtido. Esto es como una caja de bombones. Y tenéis que coger los 10 que queráis para montaros vuestro examen. ¿Qué significa esto? Os estaréis dando cuenta, no hay trampa ni cartón. Seguramente os estará llamando la atención si tenéis que contestar 5 de 10 y, por ejemplo, de literatura hay 4. Efectivamente, se puede resolver el examen entero sin contestar nada de literatura. Y al revés, se puede resolver el examen entero contestando las 4 de literatura más una solo de lengua, por ejemplo, el léxico o la modalización, y dejar fuera toda la sintaxis y toda la morfología. Como veis, el cambio es muy, muy sustancial, es un cambio importantísimo. Nos dan una libertad inmensa para contestar, pero esto también tiene sus contras. Esto hace que sea más importante que nunca la estrategia a la hora de estudiar y la autoorganización vuestra a la hora de ir preparando la materia. Posibilidades. Por ejemplo, un alumno que diga no quiero saber nada de la sintaxis. Pues bueno, ya sabes que de esas 10 preguntas tú juegas con 8. ¿Vale? Tienes que contestar a 5 de 8 porque te has olvidado de las 2 de sintaxis. Tienes 5 para elegir. Podrías decir, oye, se me da muy bien la morfología, voy a contestar a las 2 de morfología. Ya tengo 2. El léxico, relativamente sencillo. La modalización, pasan a ser 3 mecanismos en lugar de 5. Yo creo que también es bastante asequible. Y a lo mejor una de literatura. De los 2 textos que pongan, el que me caiga más simpático, el que se me dé mejor, contesto a esa. Por ejemplo, es una posibilidad. Casos extremos, lo que hemos comentado, un alumno que diga no quiero saber nada de la literatura, vale, pero si no quieres saber nada de literatura, te va a tocar comerte o 2 morfologías o 2 sintaxis. Es decir, o 2 preguntas de morfología o 2 de sintaxis vas a tener que hacer sí o sí, porque tienes que hacer 5 en total, y te quedan solo un total de 6 para elegir, si te quitas las 4 de literatura de encima. ¿A qué conclusiones podemos llegar con este examen? Primera conclusión, pues la optatividad es prácticamente total, pero no lo es del todo. Esto es un poco engañoso. No lo es del todo porque no aparecen las 3 literaturas, sino que aparecen 2. Es decir, yo no puedo elegir cualquier literatura. Soy libre de elegir literatura o no, en realidad. Aunque, bueno, hacer este tipo de examen sin contestar a ninguna de literatura implica dominar muchísimo la parte de conocimiento de la lengua. Y en general no suele darse el caso, ¿vale? Normalmente vuestro conocimiento está un poquito más equilibrado entre todos los bloques. Después, en segundo lugar, bueno, pues como veis, se le da más peso a la sintaxis y a la morfología, que aparecen las 4 primeras preguntas, la 1, la 2 es sintaxis, la 3 y la 4 es morfología. Lo cual quiere decir que el léxico y la semántica pesan un poquito menos porque solo hay una pregunta de cada. Esto tiene su lógica, pues más que nada por el tiempo que se le dedica en clase y dentro del currículo de la asignatura. Al final la sintaxis y la morfología siempre pesan muchísimo más en horas y en contenido que el léxico o la modalización. Si os fijáis, al haber cambiado las preguntas de llevar 5 subpreguntas a llevar 3, eso nos hace un poquito replantearnos también las cosas. Porque si os dais cuenta, por ejemplo, la morfología, yo antes tenía que segmentar 5 palabras, ¿vale? Y eso valía 1,5 puntos. Ahora, segmentando 3 palabras, me dan 1,2 puntos. Hay que tenerlo en cuenta. Y segmentando 6, yo tendría 2,4 puntos, puesto que estaría cogiendo ya 2 preguntas de 1,2 cada una. En cuanto a la modalización, ahí se produce un giro radical. Yo creo que la modalización la va a contestar todo el mundo en este examen, puesto que lo que se ha trabajado en clase y a lo que estamos acostumbrados es a buscar 5 mecanismos en un texto. Y ahora lo que me piden es que analice 3. Es decir, por muy difícil que sea el texto, 3 mecanismos siempre vais a encontrar con bastante facilidad. ¿Os habéis dado cuenta? Cualquiera de los 3 textos que habéis trabajado en la práctica de Semana Santa, si yo os dijera en lugar de 5 tenéis que buscar 3, seguro que la cosa se facilitaba mucho más, ¿no? Pues eso es lo que tenemos ahora. Y en cuanto al léxico, pues lo mismo, en lugar de 5 preguntitas van a ser 3. Pues una prácticamente seguro será una definición, otra tendrá que ver seguramente con hiperónimos, con hipónimos, otra con sinónimos, con antónimos, es decir, algo que, bueno, es sencillo, pero ya sabéis que tiene un poco de doble filo, puesto que ahí entra en juego también vuestro bagaje cultural, vuestra forma de expresaros y demás. No os van a dar la máxima puntuación por decir cualquier chorradilla.
Y luego, pues en la literatura, pues ya lo habéis visto, van a aparecer 2 obras de las 3, y cada una va a llevar 2 preguntas. En el caso de Entrevisillos e Historia de una escalera, prácticamente seguro, una de esas 2 preguntas tendrá que ver con el contexto, con la teoría. Generación literaria, habla un poquito de la obra del autor, contextualiza la obra dentro de la producción del autor, etc. Y luego, pues otra pregunta ya más relacionada con el fragmento en sí mismo, con temas, con personajes, con contextualización dentro de la obra, etc. Y si sale el poema de Federico García Lorca, bueno, pues en el modelo que tenemos de examen aparece la aurora y pues seguís las preguntas. Una tiene que ver con las imágenes, sobre la visión negativa de la civilización y del mundo urbano y demás, y cómo eso se relaciona con el tema general del libro, y la otra tiene que ver ya más con la etapa, ¿no? Con la etapa de Federico García Lorca en Nueva York, con cómo eso se manifiesta en determinadas formas métricas y expresivas y demás. Las de literatura pasan a valer 1,2 puntos. Ocurre al contrario que con el bloque de lengua, que antes eran preguntas que valían 1,5, ahora valen 1,2. Las de literatura ahora pasan a valer 1,2 en lugar de 1. Recordad que antes había 3 a un punto cada una. Vale, ¿cómo veo yo esto? Yo lo veo como una oportunidad, sobre todo para aquellos que más organizados estéis y que tengáis más claras las cosas. Es decir, si yo tengo súper claros cuáles son mis puntos fuertes, si yo sé, por ejemplo, que soy un hacha segmentando palabras, que se me da súper bien, pues ya tengo garantizada la morfología, que son 2 preguntas de 5. Si yo soy un apasionado de la literatura, me encanta Federico García Lorca y soy capaz de contestar con la gorra cualquier cosa sobre los poemas que hemos estudiado, pues lo mismo, también sé que voy a contestar a 2 preguntas garantizadas, que son las 2 de Lorca que aparecerán. Ahora bien, el alumno que no tenga nada claro cuáles son sus puntos fuertes, que esté un poco perdido, que diga, madre mía, se me da igual de mal o igual de bien todo, es que no me sé decidir, pues bueno, tendrá que madurar un poquito en su cabeza cómo afrontar esto, porque se trata de hacer una toma de decisión previa, es decir, cuando lleguéis al examen tenéis que tener más o menos claro por dónde vais a tirar, si no cuáles son las 5 preguntas a las que vais a contestar, porque evidentemente no lo vais a saber al 100% hasta tener delante el examen y ver qué se pregunta en concreto, por lo menos tener una idea general. Por lo menos, bueno, pues tener claras pues este tipo de cosas, ¿no? Pues no quiero saber nada de la sintaxis, no quiero saber nada de la morfología. Si eso lo tenéis ya preparado de antemano después de 1 mes y medio repasando qué es lo que vais a hacer a partir de ahora, pues mucho mejor. Por tanto, creo que es una gran oportunidad este modelo de examen, pero es un arma de doble filo también. Es un arma de doble filo, primero porque pone demasiada responsabilidad en vuestras manos, es decir, porque se os hace elegir. No es como antes que si os daba, tenéis que contestar a esto sí o sí, ahora tenéis que elegirlo. Y bueno, y esto pues, ya lo sabéis, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Como decía aquel, pues eso, os están dando un gran poder y es una gran responsabilidad saber montarse este elige tu propia aventura con este examen. Es un examen más fácil, pero requiere cierta madurez y cierta capacidad organizativa y que os lo sepáis montar muy bien a la hora de repasar y de afrontar la recta final de la preparación de la materia. Para eso estamos nosotros aquí, es decir, ahora ya a partir de ahora nosotros las siguientes tareas, los siguientes simulacros de selectividad los vamos a adecuar ya a este modelo para que sea lo más parecido posible a lo que os vais a enfrentar y que ya pues cada uno vaya viendo con qué se desenvuelve mejor. Estamos a vuestra disposición para asesoraros individualmente a cada uno. Oye, ¿qué harías en mi lugar? Y pues bueno, a ver si podemos sacar el mejor resultado posible. Vale, pues eso es todo. Si tenéis alguna duda, pues ya sabéis dónde nos tenéis, tanto a José Carlos como a mí. Un abrazo y a continuar con esta recta final.